Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús, el Todopoderoso, nos bendiga. Le damos las gracias al Señor por este día, por el tiempo que nos regala hoy para predicar su palabra, que sea un mensaje que llegue a cada uno de nosotros, que nos redarguya, que nos reprenda, que nos confronte, que nos edifique, con el propósito que tiene la palabra de Dios, ¿no? De que cada uno de nosotros, cada día sea perfecto delante del Señor y enteramente edificado para toda buena obra. Eso es el propósito del Señor con su palabra para cada uno de nosotros. Bienvenidos todos. El tema para el día de hoy, la palabra de hoy tiene como título comidas abominables. Comidas abominables. ¿Qué será esto de comidas abominables? Hace 15 días. Hace 15 días mi hermano Álvaro León nos hizo una pregunta que ya había estado en el corazón nuestro ya hace un tiempo y que bueno, el Señor la usa a los hermanos para que ya sea el tiempo. Él nos mueve en su espíritu para que hablemos las cosas que están escritas y bueno, Él nos va edificando, nos va mostrando en la palabra de Dios, nos va dando el entendimiento en su palabra. Gloria al Señor Jesús, no a nosotros, no está en nosotros nada, no nos llevamos absolutamente nada, todo es por la gloria del Señor Jesús. Entonces, les decía, el tema para hoy se llama comidas abominables. ¿Existe tal cosa en la palabra de Dios? Yo quiero referirme a... Yo quiero hacer una referencia inicialmente a un pasaje que está en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Hechos capítulo 15. Bueno, Hechos capítulo 15 dice de la siguiente manera, mire, versículo 19. En el capítulo 15, en el versículo 19, aparece un personaje que se llama Jacobo. Al parecer este Jacobo es el hermano del Señor Jesús. El hermano del Señor Jesús. Para los que no saben, pues el Señor Jesús en las Escrituras aparecen los hermanos de Él. Los hermanos de Él. Aparece el nombre de 4 varones, hermanos de Él, y dice la palabra de Dios que había unas hermanas también. No nos da el nombre de las hermanas, mas sí nos da el nombre de los hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas o Judas. No sé exactamente cómo se pronuncia el nombre. Judá, tal vez se dice ese nombre. Jacobo, José, Simón y Judas, como está escrito allí en nuestro castellano. Entonces aparece Jacob, parece que ese es el mismo hermano de Jacob, parece que ese Jacobo es el mismo que está en uno de los libros, ya finalizando las Escrituras, que es el libro conocemos como Santiago, que no debería ser Santiago, sino Jacobo, también Jacobo, porque ese es el nombre de Jacobo. Santiago es un nombre que proviene del catolicismo romano, es un nombre constituido por 2 palabras, Santiago. Eso es por eso viene la palabra Santiago, pero realmente la palabra son 2 palabras. San Jacobo, es básicamente lo que decía ahí, San Jacobo. Entonces Jacobo, por eso de ahí viene Santiago. Entonces Jacobo, ese es el mismo. Para que tengamos un poquito de claridad en eso que a veces, son cosas que tenemos que ir aprendiendo también. Dice que Jacobo, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando habían unos gentiles, dice la palabra de Dios, que se estaban convirtiendo al Señor Jesús, convirtiendo a Él. Convertirse al Señor Jesús significa convertirse a su palabra. Convertirse a su palabra. No existe una verdadera conversión al Señor Jesús si no es una conversión en su palabra. Yo digo, es que me convertí al Señor Jesús, lo que estás diciendo es me convertí a su palabra,
a entender su palabra, a recibir su palabra. Y cuando digo su palabra, no estoy haciendo referencia al Nuevo Testamento, para que vayamos haciendo claridad en muchas cosas que tenemos allí como confusas y como que nos han enseñado mal, porque nos han enseñado re mal, nos han enseñado, no mal, nos han enseñado muy mal. No. Aquí les decía, vamos un momento al libro de, que les dije que íbamos a chequear, ¿qué pasaje? Hechos, ¿no? Hechos. Bueno, vamos a Hechos. Aquí está el libro de Hechos, mire, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, bueno, ¿de qué voy a hablar aquí? Aquí nos va a decir algo la palabra de Dios. Bueno, aquí hay unas personas que se están convirtiendo, como usted y como cada uno de nosotros, a el Señor Jesús. Nos estamos convirtiendo a Él. Él está transformando nuestra vida. Él está inclinando nuestro corazón hacia su palabra. Él nos está llevando por este camino de la salvación. Es Él, no somos nosotros. Usted no está ahí sentado porque pues a usted le pareció que como que yo soy bueno y quiero sentarme a escuchar la palabra de Dios. No, usted está sentado ahí porque al Señor le plació que usted se sentara ahí con los propósitos que Él tiene para su vida. Por eso está sentado ahí. Bueno, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿A cuál Dios? Al único Dios, al Señor Jesús. Al único Dios. No hay otro. No hay otro Dios. Al único Dios, al Señor Jesús. Versículo 20. Dice, sino que se les escriba. Entonces aquí la palabra va a mostrar tres cosas que inicialmente deben suceder en nuestras vidas cuando empezamos en el camino de la salvación, en el camino del Señor Jesús. Tres cosas. Nos va a mostrar aquí. Y aún una cuarta, pero esa ya viene después. Pero las primeras son las tres cosas. Mire estas tres cosas que el Señor va a hablar. Dice así. Sino que se les escriba que se aparten primero de ¿qué? De idolatría. Primero, idolatría, contaminación. Contaminaciones de los ídolos. O sea, una de las cosas que el Señor exige inicialmente de mí, o que cambia de mí, o que transforma de mí, o que quita de mí, es la idolatría. La idolatría. Entonces, Él va a quita la idolatría. Así que si todavía hay idolatría en el corazón de las personas, y bueno, todo lo que concierne con la idolatría, que es maldición a nuestras vidas, todo lo que tenga que ver con idolatría es maldición. Hace 15 días les hablé de una palabrita, ¿no? ¿Cuál palabrita fue la que les hablé hace 15 días? ¿Quién la recuerda? ¿Quién? La voy a repetir más. En Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 dice así, en versículo 26, dice, no traerás cosa abominable a tu casa. A cosa abominable. ¿Qué será toda esa cosa abominable? ¿A quién se hablamos un poquito sobre eso, no? Un poquito. Esta parte que hablamos hoy tiene que ver con la cosa abominable que yo traigo a mi casa. La cosa abominable. Dice, no traerás cosa abominable. No abominable, o sea, la palabra abominable es abominable ¿para quién? Para el Señor. No que a mí me parezca abominable o que no me parezca abominable. No, el Señor no me está preguntando si a mí me parece abominable o no. O si cabe en mi concepto de abominable algo que yo practico. O sea, no, es que a mí no me parece. No, es que lo que yo practico, no, eso no es tan malo. Es parte de mi creencia, de mi filosofía. Por favor, respétamelo. Bueno, pues yo le respeto lo que usted crea, lo que usted piense, pero seguirá siendo abominable para el Señor. Si es algo que el Señor dice que es abominable, pues seguirá siendo abominable, aunque usted piense que es algo espiritual o algo religioso. Bueno, dice, no traerás cosa abominable a tu casa. No traerás cosa abominable a tu casa. Para que no sea anatema, o sea, para que no cause maldición en tu vida. Bueno, para que no sea anatema. Y una de las cosas que les decía que el Señor va a quitar, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 15, es que se aparten, o sea, apártate de todo lo que tiene que ver con idolatría. Ya, apártate de todo lo que tiene que ver con idolatría. No va a haber bendición si hay idolatría en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros corazones. No va a haber bendición. Bueno, sigo. ¿Qué más dice? Segundo, dice que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de idolatría, de fornicación.
de fornicación. Fornicación. O sea, todo lo que tiene que ver con pecado sexual. Todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, ya hablaremos también más adelante sobre todo esto que el Señor llama fornicación o pecados de tipo sexual. O sea, todo lo que sea pecados, infracciones de la ley de Dios con respecto a lo que tiene que ver en la parte sexual. También ya hablaremos un poquito sobre eso más adelante. Y la tercera cosa que el Señor dice que los que se convierten al Señor deben dejar, dice, es de ahogado y de sangre. Y aquí ya entramos en una cuestión que tiene que ver con los alimentos de ahogado y de sangre. Aquí ya entramos en algo que tiene que ver con los alimentos. No que solamente, como nos enseñaron, y esa es otra de las malas, perversas, malignas enseñanzas que nos dieron a nosotros, que nos dijeron que eso era lo único, que pues no, ya eso, abro comillas, ¿no? El cristiano, cierro comillas, pues lo único que tiene que hacer es eso, o sea, deja ahí los muñecos, deja ahí sus ídolos, pues ya deje de ser adúltero y fornicario, nos dijeron a nosotros de esa manera, ¿no? Ya, deje eso. Ni siquiera entendemos qué es fornicación, ¿no? Ni siquiera sabemos de qué pecado de tipo sexual o qué es lo que tenemos que apartarnos, qué es lo que no tengo que hacer. Nos dijeron, bueno, sí, deje adulterio y fornicación. Y bueno, no coma morcilla. Ya, me dijeron, bueno, no coma morcilla. Entonces, no coma morcilla y no coma ningún animal que haya sido ahogado. Bueno, ya, como que allá ahí. Eso es lo que tiene que hacer y bueno, y ya estamos en la gracia. Estamos en la gracia y bueno, ya eso es lo único que la ley dice, no coma morcilla. Y todo nos lo redujeron a esa parte, ¿no? No coma morcilla. En algunas partes tiene otros nombres, no sé cómo se llama en otros lados. Hasta ahí. Nos dejaron ahí. Y nos dijeron que eso ya era ser cristiano. Que de paso, pues, no existe religión cristiana en las escrituras, ¿no? Pero nos dijeron eso. Que, bueno, ahí llegamos nosotros y ya, eso es todo lo que usted tiene que hacer. No tiene que hacer nada más. Bueno, nos dijeron ahí. No nos enseñaron la siguiente parte, ¿no? El versículo 21. No nos dijeron eso. Por ningún lado, nunca nos dijeron eso. Nunca nos trataron. Aparte de que lo otro fue mal enseñado, aparte de que lo que acabé de leer nos lo dijeron mal, nos lo enseñaron mal. Y fuera de eso no nos mostraron lo que seguía, que es lo que está en el versículo 21. Que de paso, esto tiene todo que ver con las malas interpretaciones de las Escrituras, que no nos enseñan el contexto de algún relato de las Escrituras. Simplemente nos han adoctrinado con enseñanzas de versículos. O sea, aquí hay un versículo, vamos a encontrar, aquí tuviéramos un versículo. Y sobre este versículo vamos a edificar una teología. Sobre un versículo vamos a edificar una teología. Entonces sacamos un versículo de las Escrituras y hablamos una hora sobre un versículo. Yo me invento una cantidad de cosas y digo, y ni siquiera tengo en cuenta el contexto sobre el cual está ese versículo en las Escrituras. Y de ahí se desprenden muchas herejías, ¿no? Muchas herejías y muchas mentiras que a nosotros nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron muchísimas. Bueno, versículo 21 dice así: porque Moisés, dice, bueno, que empiecen el creyente en el Señor, el que se convierte a Dios, el que se convierte al Señor Jesús, empieza por acá. Pero no dice que pare ahí, no dice empiece acá y pare ahí, no dice empiece aquí y pare en la morcilla, no dice pare en la morcilla, no, y ya ahí final de la historia, no, pare en la morcilla y ya no tiene necesidad de nada más. Simplemente pues no vaya al mercado y compre morcilla y ya todo lo demás está bien. Bueno, no, eso, de esa manera nos lo enseñaron, pero ahí no para la Escritura. La Escritura siguió diciendo allí, porque Moisés, ¿qué es esto de Moisés? ¿Qué significa Moisés? Cuando ahí dice Moisés, ¿de qué está hablando la palabra de Dios? A ver, ¿de qué está hablando la palabra de Dios? Porque ahí dice, porque Moisés, ¿a qué hace referencia? Ya Moisés ahí estaba muerto, pero entonces cuando dice Moisés, ¿a qué estaba haciendo referencia la palabra de Dios? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿A qué estaba haciendo referencia la palabra de Dios? El principio, pastor. Al principio, sí señora, es una manera de decirlo. ¿Qué más? ¿Alguien más? La ley. Sí señora. Mi hermano Julián y mi hermana Vivian. A la ley. A la ley. Dice, porque Moisés,
Y se lo voy a decir de otra forma, porque cuando pues, si me dice Moisés, como que no entiendo. No, como que, no, me confundí ahí, mi hermano. Ya, estoy confundido. Entonces, usemos la otra palabra. Porque la ley o la Torá, que es la ley o la Torá, o Moisés, que es lo mismo, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique. En aquel tiempo se llamaba sinagogas. En las sinagogas, o sea, los sitios de reunión, hoy en día son las congregaciones o las casas donde nos reunamos a escudriñar, a leer la palabra de Dios. Donde nos reunamos, entonces dice la palabra de Dios que allí debe estar presente la ley o la Torá o Moisés. ¿Tiene quien lo predique? ¿Tiene quien lo predique? Bueno, es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? ¿Tiene quien lo predique? En la comunidad de donde usted ha estado, donde usted vino, donde usted viene, ¿le han predicado a Moisés? ¿O no le han predicado a Moisés? Pero la palabra dice que hay que predicarlo y que se aparten primero de estas tres cosas, dice la palabra de Dios, porque semanalmente, en donde se reúnan, allí van a ir aprendiendo la ley, la Torá o Moisés. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Bueno, y aquí y voy a sigo. Vamos un momentito al libro de Romanos. Vamos a Romanos un momento. Vamos a Romanos en el capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3. Versículo 30. Versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. Mire. Tengo que dar esta introducción, porque esto que estoy dando es como una introducción a lo del tema, ¿no? Porque eso tengo que entenderlo. Si no entiendo esto, pues no entiendo el resto. No voy a entender el resto, porque es que a mí me enseñaron que yo tenía que seguir una teología paulina. O sea, a mí me enseñaron eso. Directa o indirectamente. A usted también se lo enseñaron, se lo aseguro. Si usted ha ido a iglesias cristianas, a usted se lo enseñaron. Tal vez nunca le dijeron, aprendamos doctrina paulina, pero sí se la enseñaron. O sea, le dijeron a usted que la última era, que no, en otras palabras, ¿no? Que como que ahora teníamos una nueva ley que le había enseñado Pablo, que de paso pues el Señor no se llama Pablo, se llama Saulo. Entonces, que una vez nos enseñaron que lo que teníamos que seguir ahora era a Pablo, porque Pablo era el apóstol a los gentiles, entonces que lo que Pablo dijera era como la nueva ley, era como la nueva ley. Cuando Saulo nunca enseñó nada diferente a la única y verdadera ley de Dios. Nunca, jamás enseñó nada de eso, nunca. Pero ellos le enseñan a usted que como que hay una nueva, entre comillas, teología, cierro comillas, y que esa es la teología, abro comillas, paulina, cierro comillas, y que esa es la que yo me tengo que aprender, que esa es la que yo tengo que escudriñar. De ahí es donde vienen estas enseñanzas de que la Biblia se estudia desde Mateo. De ahí es donde viene. Entonces todo esto tiene que ver con esa enseñanza. Bueno, mire lo que dice Saulo dice acá. ¿Por qué digo cuando digo Pablo? Bueno, ¿cómo le dijo el Señor Jesús a él? Cuando él andaba por allí persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo mi hermano Álvaro? Saulo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Gracias, mi hermano Álvaro. Qué curioso que no le dijo Pablo. Vea, no le dijo Pablo. Le dijo Saulo. Bueno, y eso es nuestra traducción, ¿no? En nuestra traducción, pues nosotros leemos castellano, ¿no? Seguramente que es diferente en el idioma original, porque pues él era un hebreo, y pues ellos tienen otra forma de escribir y otra forma de pronunciar, ¿no? Parece que se dice Shaul.
Parece que esa es la forma. Me disculpan, yo no soy hebreo, no tengo estudios sobre el idioma hebreo. Por ahí escudriño algunas cositas, pero no es más. Así que no me hace un erudito y puedo tener muchos errores en este tipo de pronunciaciones o estas cosas. Bueno, parece que es por ahí la cosa. Entonces, pero para nuestro entendimiento, Saulo. Bueno, mientras nosotros pues, nos manejemos aquí en el castellano, pues Saulo y ya. Saulo. No era Pablo, era Saulo. Porque él no era, aunque tenía la nacionalidad romana, pero él era un hebreo. Hebreo de hebreos, dice él. Y en cuanto a la ley, fariseo. Así que ese era Saulo. Versículo 12 de Romanos capítulo 2 dice así, mire, Romanos capítulo 2, versículo 12, y este era Saulo, mire, este es Saulo, no el otro que nos enseñaron. Saulo, ¿quién es Saulo? Saulo dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. A ver, el que no tiene la ley, bueno, pues va a perecer porque no tiene la ley. No tiene ley, no, pues va a perecer, no tiene ley. Bueno, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que enseña verdaderamente Saulo. Él no enseñaba, no, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. No, ahora es la gracia. No estamos en la ley. De la manera que me lo enseñaron, no, mi hermano, muy equivocados. Ya les voy a leer por qué. Muy equivocados. Si pensamos que ahora estamos en otro tiempo y que ya no hay ley, muy equivocados. Dice, todos los que sin la ley han pecado, pues también sin la ley perecerán. Versículo 12, capítulo 2. A ver, el que no tiene ley, pues va a morir sin ley y va a perecer porque no está en la ley. Eso es lo que está diciendo Saulo. Y vea esto también que dice, y todos los que bajo la ley han pecado, o sea, todos los que conociendo la ley también han pecado, o sea, le infringen la ley, pues también van a perecer, dice la palabra de Dios. O sea, ahí no dice otra cosa diferente, no dice otra cosa diferente. Este es Saulo. Versículo 13. ¿Por qué? Pues aquí está la explicación. Dice, porque no son los oidores de la ley, no son los oidores de la ley los que serán justificados. A nosotros nos enseñaron en el pasado de esta manera. No son los oidores, sino los hacedores. Y ahí no la dejaron, ¿no? No sé si a ustedes se la enseñaron de esa manera. A mí sí, a mí me dijeron eso. Me dijeron, hermanos, o lo hizo. No son los oidores, sino los hacedores. Y por ahí me desviaban por ahí la enseñanza por otro lado. Pero nunca me dijeron esto que está escrito aquí, que es literal. Mire, es literal. Dice, porque no son los oidores de... ¿Oidores de qué? De cuentos, de fábulas, de teología cristiana. ¿Oidores de qué? ¿Oidores de qué? Del pastor mentiroso que está allí de turno, que se para a decirme mentiras o cuentos o fábulas. ¿De eso? ¿No son los oidores del pastor? No es eso, mi hermano. No es eso. Eso se llama religiosidad. Eso es religiosidad. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es esta, mire, es esta. Dice, no son los oidores, y que eso nos quede muy claro. Muy claro. Dice, no son los oidores de la Torá, o de la ley, o de Moisés, o de la ley, como está escrito ahí. No son los oidores de la ley, no son los oidores de la ley, no son los oidores, no de cualquier cosa, no, de la ley. Los justos ante Dios. Bueno. Y algunos, si así se han atrevido hasta ahí, bueno, de pronto hasta ahí lo dejarán, ¿no? Pero ahí no para. Para disgusto de muchos, no para ahí. Dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes serán justificados? ¿Los qué? ¿Los hacedores de qué? ¿De cuentos? ¿Los hacedores de fábulas? ¿Los hacedores de qué? ¿Quiénes serán justificados? A ver, los hacedores de la ley serán justificados. Eso no me lo invento yo, que quede muy claro. Eso no me lo estoy inventando yo. No, pastor, lo que pasa es que usted no ha entendido, pastor. Nosotros estamos ahora en la gracia. Y en la gracia, pues no, esto de la ley ya no. No, pastor, no se equivoque, pastor. No estamos en eso. Estamos en la gracia. Bueno, leamos acá. Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 3:31. Dice así. Dice la palabra de Dios. Dice, luego por la fe o por la gracia, que es básicamente lo mismo, porque la palabra de Dios dice, somos salvos por gracia,
por medio de la fe. La fe y la gracia están totalmente ligadas. Es lo mismo, fe y gracia y fe. Porque, ¿qué dice acá? Dice, luego por la fe, o sea, gracia, invalidamos la ley. Por la fe, pues para muchas congregaciones sí. En muchas, no pocas. No sé, tal vez la mayoría. No sé, quizás sí, quizás sean las mayorías de las congregaciones de hoy en día. Y lo he escuchado en congregaciones pentecostales, congregaciones evangélicas, trinitarias, unicitarias, en muchas congregaciones que hablan de estamos bajo la gracia y que ya no hay ley por eso. Muchas, no pocas. Pero mire que dice aquí la palabra de Dios que puso el Señor en la boca de Saulo, puso el Señor en la boca de Saulo. Versículo 31 dice, por la fe invalidamos la ley, por la gracia invalidamos la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Por la fe, por la gracia invalidamos la ley. Pues algunos dirán, en algunos aspectos sí, en otros no. En algunos sí invalidamos la ley, en otros no. Bueno, muy interesante eso. Especialmente cuando hace referencia a ciertos tópicos, a ciertos temas de las Escrituras, entre ellos los alimentos. Cuando hacemos referencia, o cuando hacen referencia al tema de los alimentos, yo hacía referencia al tema de los alimentos también de la misma manera y usaba, en la gracia no hay ningún problema con los alimentos. No sé cómo nos va a decir eso, pastor, que en la gracia estamos en problemas con los alimentos. No, en la gracia ya no hay no hay ninguna restricción, porque en la gracia yo puedo comer de todo, porque el Señor hizo limpios todos los alimentos. O sea, como el Señor hizo limpios todos los alimentos, entonces yo puedo comer cucaracha, ratón, culebra, murciélago, usted qué perro, vamos a comernos al perrito de la casa, al gato, no sé. Como Dios hizo ya limpios todos los alimentos, yo puedo comer de cualquier cosa, lo que haya por ahí yo me lo como. Y usamos este pasaje para decir que pues eso ya está invalidado, y el Señor me dice, luego por la fe o por la gracia invalidamos la ley. Y la respuesta, la sana respuesta, la respuesta de la Biblia, la respuesta de un varón que no se quiso desviar de la ley de Dios, es esta: en ninguna manera, aunque a usted su pastor le diga que sí, pues la Biblia dice que no. Su pastor puede decirle que sí, que podemos invalidar la ley, que ya no estamos en la ley, que estamos en la gracia. Su pastor puede decir eso, si él quiere. Y pues él se va para el infierno, y si usted le cree, pues usted se va con él también. Se van los dos, porque eso es un ciego que sigue a otro ciego, dice la palabra de Dios. Pues ustedes dos van para allá también, caerán también con el predicador mentiroso, también. No, porque yo pues tomo lo bueno y desecho lo malo. Bueno, ten mucho cuidado con esto, con estas frases que usamos a veces para justificar el estar en algún sitio donde solo me enseñan mentiras, porque pues si allí me enseñan mentiras, no sé qué hago allí. A ver, si me enseñan mentiras, no sé qué estoy haciendo allí. Si allí me están enseñando Trinidad, si en algún lugar me están enseñando Trinidad, no sé qué están haciendo allí. No sé qué hacen allí, pero bueno, ahí los están engañando es un ciego guiando a otro ciego. Y si hoy en día, que ya entendemos un poco más, gracias a la misericordia del Señor acerca de la palabra de Dios, si allí ya no me enseñan la ley de Dios, pues esos son otros ciegos que están enviando a otros ciegos y también van para perdición. Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, no en algunos aspectos. La palabra de Dios, y Pablo es enfático, dice, en ninguna manera invalidamos la ley. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En ninguna manera podemos invalidar la Torah de Dios. En ninguna manera. Ah, no, pastor, pero es que yo tengo unos pasajes que usted no conoce. Yo tengo unos pasajes acerca de los alimentos
que le puedo refutar a usted eso que está diciendo, pastor. Porque seguramente usted me va a hablar a mí ahora, y no sé por qué hay, les decía hace 15 días, que hay como una fijación especial por el cerdo. Hay algo allí por el cerdo, ¿ve? Y ese cerdo por alguna razón que yo desconozco, les soy sincero, pero que en la palabra de Dios me muestra que allí hay algo, ahí pasa algo, no sé qué pasará ahí. Pero por alguna razón el Señor muestra que los espíritus inmundos se meten dentro de los cerdos. Por alguna razón. No sé, ¿sí se han dado cuenta de eso? ¿Cómo la palabra de Dios dice que los espíritus inmundos se metían en medio de los cerdos? A ver si me encuentro por aquí el pasaje. Permítame un momentito. Lucas 8:32 dice la palabra de Dios. Dice así. Versículo 30 dice. Leámoslo desde el versículo 30. Y le preguntó el Señor Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿A quién le preguntó? A ver, ¿a quién le preguntó? Dice, leámoslo desde 26, voy a leerlo un poco rápido, ustedes lo pueden leer en su casita. Y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Estaba desnudo este señor, andaba como una persona loca, que le decimos en nuestro tiempo, ¿no? Ahí sin ropa. Dice, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban en cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Versículo 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Quiénes? Los espíritus inmundos. Le pedían al Señor Jesús que no los enviaran al abismo, dice. Versículo 32. Y aquí es donde esto es por alguna razón, vuelvo y les digo a mis hermanos, por alguna razón aparecen aquí unos cerdos. Por alguna razón. Por supuesto que pueden haber más de una enseñanza, ¿no? Pero por alguna razón aquí aparecen unos cerdos. Y por alguna razón existe como una defensa que uno a veces no entiende. Bueno, yo también como que estaba allí, también parado en esa defensa, pero hoy en día, por la misericordia del Señor, digo, bueno, no, ¿cuál es la cuestión con los cerdos? ¿Cuál es la cuestión? Sí, bueno, el Señor no lo creó como alimento, porque está escrito en la palabra de Dios, no lo creó como alimento. Y aquí está ya la respuesta que hace 15 días nos pedía nuestro hermano Álvaro con respecto al tema. Y yo sé que es una respuesta que muchos estamos esperando escucharla. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No? Pero les decía, hay como una defensa especialmente con respecto al consumo de este animal. Especialmente al consumo de este animal. Que bueno, es una comida inmunda, dice la palabra de Dios, es una comida inmunda. Hace parte de las comidas inmundas de la palabra de Dios, que no han sido invalidadas. No han sido invalidadas. Algunos de ustedes me dirán, bueno, pastor, usted me dice que no han sido invalidadas, pero yo le tengo los versículos que dicen que sí. Y tal vez hoy no alcancemos a tocarlos. Algunos me dirán, bueno, yo les tengo a usted, pastor, mire, yo le tengo a usted Marcos capítulo 7, a través de Mateo capítulo 15. Yo le puedo refutar a través de Romanos capítulo 14. Yo le puedo refutar a través de 1 Timoteo capítulo 4. Yo le puedo refutar a usted a través de 1 Carta de los Corintios capítulo 10.
Y bueno, como que allí se acaban los argumentos de los que piensan tener argumentos en contra de esta enseñanza que es bíblica. Creo que allí están dentro de esos pasajes, de esos 5 pasajes, creo, están como los argumentos de los que dicen que, bueno, no, ya eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Les decía, mis hermanos, ¿existe alguna cuestión con respecto a este alimento específicamente con respecto al cerdo? Bueno, les estoy citando aquí algo pasó, dice el versículo 32, en el capítulo 8, dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Curioso, ¿no? ¿No le parece curioso? Me parece bastante, bastante curioso que pase eso con los cerdos. Pero, vamos entonces en orden. Vamos con la familia Zapata, luego vamos con mi hermana Juliana y luego vamos con mi hermana Victoria. Bueno, Pastor, buenas noches todos. Yo quería pues soportar lo que estaba hablando, estaba predicando ahorita el pastor acerca de lo de que hay algunos creyentes que dicen, no, es que el Señor ya vino a limpiar todo lo puedo comer porque Él ya lo limpió, pero tengamos en cuenta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él vino fue a limpiar con su sangre preciosa al pueblo escogido. ¿Sí? Él no vino a limpiar cerdos, camellos, búhos, culebras. Entonces, ahí el Señor él limpió con su sangre preciosa fue los pecados de nosotros, ¿sí? De su pueblo escogido. También hay veces se van a la visión que tuvo Pablo, ¿sí? Pedro, perdón. Hermano, gracias porque se me olvidó, es un pasaje que se me olvidó darles de entre los pasajes que supuestamente soportan, son 6, incluyendo ese. Gracias por recordarlo, hermano. Sí, señor. Sí, donde Pedro tiene una visión, un telón en el cielo, ¿sí? Y el Señor le dice, mata y come, ¿sí? Entonces, Pedro ahí dice que, Señor, yo nunca he comido de esos animales inmundos, algo así dice ahí en esa porción de la palabra. Y él estaba todavía confundido cuando llegaron 3 personas, ¿sí? Ahí no llegaron 3 cerdos o 3 camellos o 3 animales de esos animales inmundos, ¿sí? Porque él estaba todavía, no recuerdo el término específico que habla ahí en las Sagradas Escrituras, pero él estaba como confundido, ¿sí? Estaba cuando vio que llegaron 3, pero 3 personas, no 3 marranos, ni 3 camellos, ni, ¿sí? 3 animales. Entonces ahí las Sagradas Escrituras nos están revelando de que se está refiriendo a 3 personas, 3 gentiles. Ese era mi aporte, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Muy valioso su aporte. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Mi amor. Vamos a una Victoria que nos quería aportar. Pastor, es que, vean, cuando la gente habla de que todo se puede comer, nosotros, por la misericordia del Señor Jesús, hemos entendido que el Señor mandó una ley, unos mandamientos. ¿Para quién? Para su pueblo, ¿sí? Para su pueblo, para sus hijos. Y el Señor Jesús dice que esos no son alimentos, o sea, Él dice, no es un alimento, aunque como todo en el mundo, cada quien quiere como que sacar eso, o sea, igual que todo, no lea al principio, sino que lea a la mitad. Entonces, no, usted sí puede comer cerdo, pero es que el Señor Jesús dice que su pueblo, sus elegidos, no podemos comer eso porque Él dice no es un alimento, dice es inmundo.
Es una inmundo. vianda inmunda. Hay que decir. Inmundo. Entonces la gente, vemos en la mayoría de países que todo lo que ellos llaman, por lo menos yo nunca he ido, pero hay países donde dicen que la gente come perro y ellos lo comen porque dicen que es normal, pero nosotros por lo menos acá sabemos que un perro, aunque no está escrito ahí, sabemos que no es un alimento, o sea, no se debe comer. Al hecho de que tenga carne, no quiere decir que es un alimento. Entonces, el Señor en la palabra nos va a mostrar en su infinita misericordia y tenemos que darle muchas gracias al Señor porque nos va a mostrar qué no debemos comer. Yo soy una de las personas que yo voy a un restaurante y yo pregunto, ¿esto tiene cerdo? Y pues para muchos puede ser incómodo, pero porque yo siento que debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque siento que es algo que el Señor puso en mí, o sea, en mí, yo hablo por mí. A mí nunca nadie, ninguno de ustedes, nunca me llegó a decir, vea hermana, no, fue algo que el Señor puso ese sentir en mí. Entonces, entonces la gente dice, pero es que el Señor todos los alimentos dijo que pudiéramos comer, sí, pero es que son los alimentos. Pero es que Él nunca dice que el cerdo es un alimento, nunca dice el Señor, el cerdo es un alimento, pero usted no, Él dice no es un alimento, es impuro, como muchas otras cosas que están escritas, ¿en dónde? En la ley. ¿Y la ley es para quién, pastor? La ley es para los que el Señor ha puesto que obedezcamos la ley del Señor Jesús. Entonces, esto es algo maravilloso porque yo hasta ahora pues es como esto, pero yo sé que todo lo que el Señor Jesús le muestre a uno que no debemos hacer, porque Él dice que nuestro cuerpo es templo, o sea, es la iglesia, es el templo, y Él dice que no debe haber eso en nosotros, pastor. Entonces nosotros no, es algo que Él nos muestra hermoso, hermoso, o sea, es muy lindo. Además, es como cuando el pastor, acuérdese de pronto cuando usted estaban sus niños pequeños y usted veía que ellos iban a comer algo que les hacía daño. ¿Usted qué hacía? Le decía, no coman. O sea, no coman porque no era comestible, o sea, les iba a hacer daño. No es comida, Entonces, no es el Señor nos muestra eso a nosotros por medio de su palabra. Él nos dice a nosotros, no coman porque no es un alimento, o sea, no les va. Y vemos muchas cosas que han pasado por la comida de cerdo. Mi mamá, ella murió hace muchos años y ella murió muy joven. Y pastor, mire, cuando a mi mamá le hicieron un examen, un TAP, a ella le hicieron un TAP, y cuando le hicieron el TAP, a mi mamá le salió un gusano en la parte del cerebro que el médico le dijo que era producido por la carne de cerdo. Y ella un día se levantó que ella no podía hablar y era porque ese gusano estaba comiendo eso. Entonces, imagínense, el Señor es tan grande y tan maravilloso que nos dice no coman eso porque eso les va a hacer daño. O sea, es algo malo, es malo. Entonces, era algo que también quería compartir. A veces nosotros buscamos, de pronto pasan también cosas en nosotros y a veces también es algo que estamos incumpliendo en la ley del Señor, incluso hasta comiendo, porque estamos comiendo algo que el Señor dice que no debemos comer, pastor. Entonces hay que hacerle caso a Él. Si Él creó todo y Él dice que no es comestible, es porque no lo es. Y debemos de aceptar todo lo que el Señor dice con mucha alegría, con mucha humildad y dándole gracias que el Todopoderoso, el Señor Jesús, nos está trayendo a todo esto, pastor. Era eso. Gracias. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por su aporte. Sí, señora, estoy totalmente de acuerdo en su aporte. Muy bueno, excelente. Mm, aparte de todo lo malo que se viene por ingerir alimentos inmundos, eh, que en sí es malo, pero no es lo más importante. O sea, no es lo más importante. Aparte de que hay muchas cosas malas que se vienen en la parte de la salud, pero es que lo más importante que yo tengo que tener en cuenta es esto que está escrito en la palabra de Dios, que dice, mm, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que si yo eh, quiero violar la ley, por las razones que yo las quiero hacer, por las razones que yo las quiero hacer, ya el tiempo pues, se nos ha ido,
Hablaremos de algunos pasajes que supuestamente se utilizan como referencia o soporte para decir que sí se puede ingerir cualquier alimento inmundo, el que sea, no importa. Eh, bueno, ya ese tiempo lo tomaremos más adelante para hablar sobre esos pasajes. Por ahora, mis hermanos, les repito, el pecado es infracción de la ley. Así que si la pregunta directa con respecto a comer cerdo ¿es pecado comer cerdo? Pues la respuesta bíblica, no de Luis, no mía, ni del pastor Mauricio, ni del pastor Germán. No es mi respuesta, es la que está aquí. Dice la palabra de Dios que cuando yo infrinjo la ley, perdón, esos, disculpen, eso me cuenta como pecado. Y el que sabe hacer lo bueno, o sea, la ley, que es la buena, ¿cierto, pastor? Porque la ley es buena, de la palabra de Dios. La ley es buena y el que sabe hacer lo bueno, o sea, la ley, y no lo hace, ¿ves qué? Pecado. Pecado. Amén. Muchas gracias, mi hermano, por el apoyo. Muchísimas gracias. Sí, por eso, al inicio del mensaje, les leí un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, acerca de las cosas, mandamientos, decretos, estatutos. El Señor nos va a ir enseñando, dice, porque Moisés tiene quien lo predique allá donde nos reunimos. Entonces, donde nos reunimos cada día de reposo, Moisés tiene quien lo predique. Entonces, estamos, como dice mi hermana, hay muchas otras cosas más que el Señor que nos está mostrando, porque quiere que, bueno, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, esté enteramente preparado para todo lo obra. Sí, entonces, estamos en ese camino y esto de los alimentos es importante porque para Dios es importante, porque para Él es importante, para mí debe ser importante, no por razón menor. Y bueno, aquí se me olvidó, se me olvidó no. Quise haber tocado otra parte, pero la dejaré para un poquito más adelante con respecto a otros pasajes. Está en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 3, es importante tocarlo. Yo los invito a los hermanos, los invito, por favor, miren, léanse de tarea. Tenemos aquí 2 semanitas para que los leamos, los escudriñemos, nos podemos encontrar en la voluntad del Señor, si lo permite, unos 15 días. Pero quiero que ustedes escudriñen estos pasajes de la palabra de Dios para que cuando nos vamos a reunir, ustedes ya entiendan de qué estamos hablando. A veces nos reunimos y no sabemos de qué estamos hablando, de qué nos está hablando el predicador. Entonces yo los invito a que lean Génesis capítulo 3, que se lean Levíticos capítulo 11, que se lean Deuteronomio capítulo 14, que se lean estos pasajes que les dicen que son los que supuestamente con los que se justifica el consumo de vianda inmunda. ¿Cuáles son? Entonces la gente en las iglesias justifican con Marcos 7, con Mateo 15, con Hechos 10, con Romanos 14, con Primera de Corintios capítulo 10 y con Primera de Timoteo capítulo 4. Les invito, o sea, no les voy a ocultar estos pasajes porque uno dirá, pero hábleme de este, ¿por qué no me nombra este? ¿Por qué no miramos aquel pasaje? No, no lo vamos a ver. Ahí están, yo los invito a que los leamos y cuando nos volvamos a reunir podamos hablar un poquito más a profundidad sobre. Entonces, chequen esos pasajes, escudriñenlos, léanse el contexto, no lean solamente el versículo. Recuerden muy bien eso, léanse completito para que no se vayan a confundir. Bueno, eh, creo que aquí nuevamente quiere aportarnos algo eh, Jerónimo, ¿sí? O mi hermana Juliana, no sé. Pastor, buenos días nuevamente. Es que acá con Jero tenemos también una conversación interna porque yo le estoy explicando a él todo este tema de los alimentos. Y Pastor, pues yo siempre, no sé, como decía la hermana Victoria, a mí algo me decía que no comiera carnes rojas y mucho menos el cerdo como tal, pero pues yo no entendía qué era eso. Entonces, últimamente he comprado carne de cerdo y la he consumido, pero me sabe horrible, me sabe como si fuera un pedazo de cartón.
Entonces, acá hablando con Jero, él me dice que si eso es una costumbre muy judía, y yo he intentado en mis palabras, no sé, explicarle que todo eso está en la palabra. Entonces, él tiene dudas sobre eso, pastor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Es una pregunta muy interesante. eh, Muy interesante. Permítame a ver si eh, dice, dice aquí la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 14. Dice así: hijos sois de Jesús, vuestro Dios. Y aquí uso la palabra Jesús. Ya, muchos saben por qué uso la palabra Jesús. Porque es el único Dios verdadero. Hijos sois del Señor Jesús, vuestro Dios. El versículo 2 dice: eres un pueblo santo, eres un pueblo santo, o sea, santo es apartado para el Señor tu Dios. Y el Señor Jesús tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No está diciendo aquí la palabra de Dios que esto es un mandamiento para los judíos. Es algo que necesitamos tener muy claro. O sea, lo que está escrito aquí, en estas escrituras que nosotros tenemos en la ley, los profetas y los salmos, no son, no son escrituras dirigidas a los judíos, como nos han querido hacer entender erróneamente, por supuesto. No, esto que está aquí escrito se escribió para el pueblo de Dios, es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, que somos nosotros. Somos los que amamos al Señor Jesucristo y guardamos sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Y esto está por todas partes en la Escritura. Entonces, esto que está escrito aquí no es para el pueblo judío. Nosotros nos dijeron que esto es claro, esto es para los judíos. Estamos judaizando. No, aquí en ninguna parte no va a encontrar usted en ninguna parte que diga estos mandamientos son para los judíos. Eso no existe. Estos son mandamientos, estatutos y decretos que Dios estableció para su pueblo, no para una tribu en específico o para una religión en específico. Nosotros hoy en día nos dicen que pues, el judaísmo, que los judíos, y bueno, por ahí nos han hecho errar con conceptos modernos, religiosos. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad de la palabra de Dios. Que si nosotros seguimos lo que está en la palabra de Dios, si la palabra de Dios dice que nosotros debemos guardar el día séptimo, entonces algunos van a decir, no, eso es para los judíos, eso no es para nosotros. Y los mandamientos son para el pueblo de Dios, son para el pueblo de Dios. No son, habrá muchos que no quieren guardarlos, bueno, pues no son el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios guarda sus mandamientos, eso dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios dice, ama al Señor Jesús y guarda sus mandamientos. Entonces, no es para el pueblo judío, para que lo tengamos en cuenta y hagamos en esa parte de claridad, para que vaya mi hermano Jerónimo pensando un poquito eso. Hay palabras que nos han hecho confundir, entonces, que la palabra judío, judaizar, judaizante, hebreo, israelita, israelí, ¿qué otra palabra nos trae? Judaísmo, ¿cierto? Son palabras que nos han hecho errar, porque son palabras que se han introducido dentro del lenguaje religioso para que yo me confunda. Yo hoy en día no tengo ni idea qué hago, ¿no? Pues sí creo aquí en lo que dice la palabra de Dios. Ah, no, esto es para los judíos, pero ¿en dónde dice que eso es para los judíos? Solamente, ¿cierto? No, no, ¿en dónde dice? ¿Dónde dice que la ley de Dios es para los judíos? ¿Dónde dice? Y que el resto del mundo puede violar la ley de Dios. ¿En dónde dice eso? Pues eso le dice el mentiroso, el Satanás, que es padre de mentira, que desde el principio, por eso les dije que nos queda un poquito como de tarea esto que dice aquí en Génesis capítulo 3, dice que la serpiente era tan astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y le dijo a la mujer, con que Dios se ha dicho, ese siempre ha sido el argumento de la mentira, del engaño, de la serpiente, y que se ha introducido entre las congregaciones para que las personas no sigan los mandamientos y la ley de Dios y la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál ha sido el argumento? Ah, eso es lo que Dios ha dicho, no, pero si a nosotros nos enseñaron otra cosa. No, eso no es verdad. No siga lo que dice Dios. No, si usted sigue lo que dice Dios, eso es para los judíos. Eso solamente es un mandamiento judío, judaizante, para la religión judía. Eso no es para nosotros. No, señor. Ese siempre ha sido el argumento y la mentira
que se ha introducido, pero no es así. No es así. Bueno, ya seguiremos estudiando muchas otras cosas. Espero que nos siga acompañando, Jerónimo, en este escudriñar las Escrituras. Y a todos la invitación es para que todos sigamos y no faltemos en el estudio los días martes, los días de reposo, de escudriñar la palabra de Dios, de el conocimiento de la palabra de Dios. A eso nos dedicamos, en eso estamos. Bueno, el Señor Jesús. Disculpe, pastor. Pastor, Sí, señor. acá, por ejemplo, si vamos a Levíticos 11:2, ahí dice nuestro Señor Jesucristo, habla a los hijos de Israel. ¿A quiénes, mi hermano Raúl? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los hijos de Israel, mi pastor. Gracias. Eso no es para los egipcios, es para los israelitas, para el pueblo de Israel de Dios. Para los judíos, no es para los judíos. ¿Para quién es? El Israel de Dios, sí, señor. El pueblo de Israel. Gracias, sí, señor. Gracias, mi hermano. Qué aporte tan apropiado. Muchísimas gracias. Para el pueblo de Israel. ¿No? El Señor Jesús. Pastor, perdón. Y que tenemos que orarle al Señor para que cada día Él ponga en nosotros ese anhelo de querer saber más, de querer seguir su ley, o sea, que Él nos va a dar fuerza, pastor. El Señor Jesús es misericordioso y poderoso. Y sabemos que tenemos un Dios que creó todo. Y que todo lo que nosotros veníamos, tanto nos sacó de lo principal, que nos ha ido limpiando, que es en lo que hacíamos, él es justo. Entonces nos ha ido sacando y ahora también el Señor nos va a mostrar y nos va a ayudar a limpiar ese templo, o sea, ese templo, con las cosas inmundas que el Señor dice. Entonces nosotros debemos de estar como con esa ansiedad cuando un niño espera ese regalo, que ya quiere como esperar, porque sabemos que esa fuerza viene del Señor, ni siquiera de nosotros. El Señor nos va a dar esa fuerza y el Señor nos va a dar, o sea, es tantas las cosas que el Señor ha hecho, con las cuales Él nos dio para alimentarnos y que sí son alimento, en la cual vamos a estar nosotros agradecidos cada uno de nosotros con el Señor Jesús por lo grande y maravilloso que Él es y que será por siempre, pastor. Entonces, ese debe ser ese anhelo de nosotros, no decir, no, o sea, ¿qué nos va a quitar? No, sino que ¿qué nos va a quitar? Porque Él siempre tiene algo mejor para nosotros, para sus hijos, para su pueblo elegido, y seguirle pidiendo que podamos ser vasos de honra para Él. O sea, estar en esa fe y que el Señor nos regale esa fe a cada uno de nosotros, pastor, a cada uno de nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Amén, amén, sí, hermano. Así es, el Señor Jesús los bendiga, los guarde, el Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de ustedes, tenga de cada uno de ustedes misericordia, el Señor Jesús levante su rostro en cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros paz. Bendiciones para todos.